Voy a grabar. Bien. Buenas tardes. Vamos a resolver entonces dudas en el día de hoy acerca de la prueba para el control parcial 2 del día martes. En especial este ejercicio 16 de la guía 4 de entropía que dice que a 0 grados centígrados la entalpía de fusión molar del agua y me dan el proceso, ¿cierto? Es 1436 calorías por mol. Los valores de C sub P para el agua líquida y para el agua sólida son 8,9 y 18 calorías por mol por grado centígrado respectivamente. Me piden calcular el delta H, el delta S y el delta G para este mismo proceso, pero a menos 10 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bueno, con este ejercicio, esto es lo voy a copiar. Este es sólido y líquido. Para el sólido, el capacidad calorífica del agua sólida es, yo aquí me equivoqué, al parecer. Lo voy a confirmar en una tabla porque al parecer es al revés este dato. Entonces, por eso la respuesta que estaba acá, ¿te acuerdas, Jacqueline, que te daba mayor, ¿cierto? Sí. Sí. Jacqueline, si quieren, sabes que me gustaría que tú compartieras la foto que me mandaste, ¿ya? Para que lo veamos el desarrollo, porque el proceso que tú tienes está bueno, solamente tendríamos que corregirle eso nomás. Entonces, para que tú lo muestres, ¿sí? Por favor. Sí, profe, lo voy a descargar la foto. Ya. Mientras tanto. Yo voy a buscar una tabla también para corroborar los datos. Esto es agua líquida y sólida. Creo que tuve un error en las capacidades caloríficas. Esto sería, estas tablas son de termoquímica. Voy a pausar la grabación para que no estemos ahí mientras. Ya. Entonces, Jacqueline, si nos puedes explicar un poquito cómo lo resolviste, por favor. Bueno, usé la fórmula que vimos en la unidad pasada, cuando eran diferentes temperaturas. La de ecuación de Kirchhoff. Sí, es que no sabía el nombre. Y bueno, para sacar el delta H y luego el delta S. Ya, A la la ecuación de Kirchhoff, la primera sí era el delta H. Sí. Bueno, esa era el delta H a la temperatura de 0 grados Celsius y el delta Cp de los reactivos menos no, o sea, los productos menos los reactivos y el delta de temperatura. Y bueno, y me dio eso, pero no es lo mismo. Para el delta S, ¿no? Ah, sí, después saqué el delta S con
delta H que da el ejercicio partido en la temperatura. Y para tener el delta S a la temperatura inicial de los 0 grados. Y después saqué con la otra ecuación a la otra temperatura. Y eso. A menos 10 grados centígrados. Profe, ¿Ah? profe, que a mí sí me dio, pero ya sé qué fue lo que a la compañera no le pudo haber dado. Es Dime. que el C sub P ya está en Celsius y ella lo puso en Kelvin. Entonces quizás por eso tuvo el error y que no le pudo dar. Porque yo lo mantuve en Celsius nomás porque como el C sub P está en partido Celsius por mol, no lo tuve que pasar a Kelvin los otros grados. No, ese no. A ti te dio, tú colocaste 18 menos 8,9. Revisa tú. Sí, yo puse eso. Y me 18, dio, pero 8,9 o 18,9. no, 18 menos 8,9. Eso, ese es el error. Y también puse, o sea, usé grados Celsius, ¿no? Los Kelvin. Claro, a ver, es Kelvin, pero el delta en grados centígrados, no puedo anotar sobre esto. El delta en grados centígrados es de menos 10 grados centígrados o menos 10 Kelvin. El delta es lo mismo, ¿sí? Así que este no es el problema. El problema es el signo de este delta de C sub P, ¿ya? Que en el ejercicio yo les dije que el del líquido era 8,9 y el C sub P del sólido era 18 y es al revés. Entonces es sólido menos líquido y sería menos 18. A ver, espérate. No, a ver, no, espérese. 8,9 menos 9,1 más delta C sub P. Eso les debería dar, claro, sí, 18 menos 8,9. Ahí está, 18 menos 8,9. No tengo tabla aquí de esto, pero es así, la capacidad calorífica espérame, yo lo vuelvo a leer aquí. 3, 2. Dice, la capacidad para el sólido es de 8,9. ¿Sí? Y ahí tenemos que para el líquido es de 8,9. Es para el sólido. Ahí me equivoqué. Y para el líquido es 18. ¿Ya? Entonces ahí te cambia el signo, Jacqueline. ¿Ya? Ese es el error, el único error que hay ahí. Entonces, de resto, en lugar de restar, de sumarle 91, se lo restas. ¿Sí? Y por eso, y ahí te da 1345 en el delta H. Entonces, como bien, el procedimiento de Jacqueline está bien. Hay que usar la ecuación de Kirchhoff, ¿sí? Porque me dan el delta H a 12,73 para esta fusión, el delta H de fusión. Me lo dan, entonces necesito usar la ecuación de Kirchhoff para poder calcular el delta H a menos 10 grados centígrados de este proceso de pasar de agua sólida a agua líquida, que es el que me están preguntando. Entonces uso la ecuación de Kirchhoff, necesito las capacidades caloríficas del agua líquida y del sólido, las cuales se los di, pero se las di al contrario. Entonces deben de ser 18 menos 8,9 kilocalorías por mol. Después en la parte B, entonces el resultado en lugar de dar 1527 le da 1345 y ese sería el resultado de delta H a 263 Kelvin. Después viene el delta S, que así como ella lo plantea acá está correcto, solamente que si tienes 1345 en el delta H, aquí te va a cambiar el resultado y te da 4,91 en lugar de 5,26.
está bien la expresión que usas después para calcular el delta H, perdón, 5,25. Ah, te da prácticamente, te da muy parecido. 5,25. Y después haces el delta C sub P, pero aquí vuelve lo mismo. Aquí es 18 menos 8,9 y el resto está igual. Está bien. El resultado de ese delta S es 4,91. ¿Sí? El delta S a 2,73 a mí me dio 5,25. Y este delta S a 2,63, que a ti te dio 5,6, da 4,91. Por hacer el cambio de 18 a menos 8,9, ¿sí? Ese delta ahí está al revés. Y después dice que el delta G es 54,2. Claro, ahí te cambia un poquito porque estás trabajando con los datos que no corresponden, pero si los cambias a los que ya revisamos, entonces te va a dar 53 calorías por mol aproximadamente. Esta es la forma de hacer este ejercicio de una manera correcta. Así que no sé si les queda dudas al respecto, pero está bien, muy bien el procedimiento, Jacqueline, solamente que yo me equivoqué. O sea, está bien, lo que tú hiciste está bien. El error mío, para que no te diera los resultados, es darte las capacidades caloríficas cambiadas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Sí, no, gracias a ti por presentarlo y porque lo presentaste súper bien ordenado. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda? Si hay alguna duda con el ejercicio, hay 2 personas en lista de participantes. Ya. ¿Algún otro ejercicio, chicos, de la guía? Profe, el Bien. ejercicio 4 de la guía 5, ¿podría explicarlo? Por favor. El ejercicio 4 de la guía 5. Déjame buscarlo. Sí. Este, ¿cierto? No, el 4. Ah, perdón. Logaritmo. Ya. Este ejercicio, porque nosotros habíamos explicado ¿cierto? Y lo lograste hacer. Sí, o sea, es que el 4, la parte A la pude hacer, aunque me da un resultado diferente. Y lo hice igual que la parte 3. O sea, que el ejercicio 3. Pero la parte B no la pude hacer. Ah, ya, o sea, el 4, la parte A lo hiciste, pero la parte B no. Sí, aunque la parte A me da otro valor. Ya, ya, ahí yo creo que, ya creo saber cuál es el error. Vamos a compartir pizarra. Ya, entonces, con este ejercicio que nosotros tenemos acá, dice la presión de vapor de un líquido entre 15 y 35 grados centígrados cumple con la expresión. Fíjense la diferencia en este ejercicio con el anterior. El anterior en el 3 decía logaritmo natural y este dice logaritmo en base 10. ¿Ya? Entonces, yo creo que ¿tuviste en cuenta eso o no lo tuviste en cuenta? No, no lo tuve en cuenta. Ya, ese fue el problema entonces. Porque este ejercicio me dice que el logaritmo, ¿ya?, de la presión es igual a 8,92.
750 menos 1625 dividido T. Y esto está en Kelvin, esto. Ya, este está en Kelvin. Entonces, como vimos en la clase, cuando explicamos este ejercicio, el ejercicio número 3, dijimos que esto era una expresión similar a la de Clapeyron, a la de Clausius-Clapeyron, ¿cierto? Y lo que necesitábamos era identificar que así como Clapeyron me decía que el logaritmo natural de P era igual a menos delta H partido R por T más C. Y que este comportamiento era lineal, de manera que se ajustaba a una línea recta de forma y es igual a mx más b, ¿cierto? Donde m es la pendiente, ¿ya? Entonces nosotros, según Clausius-Clapeyron, nosotros debemos graficar el logaritmo natural de la presión versus 1 partido la temperatura, ¿ya? Que ese sería el X. Y esto me daría una pendiente negativa con donde la pendiente, que aquí llamo M, sería igual a menos delta H por dividido R. Lo cual me permitiría a mí después por despeje obtener el delta H, en este caso de vaporización. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Si yo les pongo un ejercicio en la prueba de esto, es porque les estoy evaluando el entender esto que está en el recuadro. Una vez comprendido eso, entonces ustedes dicen, claro, este que me están dando en este ejercicio es Clausius-Clapeyron, pero acá hay una diferencia porque este es el logaritmo natural de P, el logaritmo en base 10 de P. Entonces hay un cambio y tendría que transformar esta expresión, el logaritmo en base 10, para que la pendiente, que en este caso sería el que acompaña al inverso de la temperatura, que sería 1625. Entonces, si la pendiente es menos delta HR, ¿sí? O sea, si este término es menos delta HRT, ¿ya? Todo este término, entonces yo sé que es menos delta H, lo mismo que hicimos en la clase, en el ejercicio anterior, menos delta HRT es igual a este término, que es menos 1625. Al escribir esto estoy diciendo sí, entiendo lo que está en este recuadro. Por eso si no lo entienden es hora de que pregunten, ¿cierto? Bien, entonces el punto es que aquí yo tengo logaritmo en base 10, el logaritmo en 10. Yo sé que cuando tengo el logaritmo en base 10, el log, para los que no se acuerden, voy a hacer otro recuadro por aquí. El logaritmo natural de X, ¿sí?, es igual al logaritmo natural de 10 por el logaritmo de X, ¿sí? Por lo tanto, el logaritmo de X es igual al logaritmo natural de X dividido el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón, el logaritmo, sí. El logaritmo natural de X, dividido el logaritmo natural de 10. Entonces, lo que tengo que hacer
es multiplicar, o mejor dicho, dividir, porque este logaritmo natural de P, que vendría siendo el logaritmo natural de X, es el logaritmo natural de X, pero dividido el logaritmo natural de 10. Y el logaritmo natural de 10 es 2,303. Entonces tengo que dividir este término por 2,303, que es el logaritmo natural de 10. Por lo tanto, ahí ya es como si estuviera escribiendo logaritmo natural de P, ¿sí? Con eso. Entonces ahí las temperaturas se eliminan, ¿cierto? Y me queda menos delta H igual a menos 1625 dividido 2,303. Y me comí la R por acá. Ah, no, perdón. La R está ok. ¿Ya? Entonces, delta H, con menos por menos da más, signo me desaparece, y esto sería igual a 1625 por 8,314. ¿Qué pasa aquí? A multiplicar. ¿Sí? Esto es Joule Mol por Kelvin. Y esto es por, como estoy despejando, me quedaría por 2,303. ¿Ya? Y esto ahí me daría entonces 31,11. 1625 por 8,314. Sí, 31.114 joule, es decir, 31,11 kilojoule. Bien. ¿Preguntas, dudas? Profe, Dígame. yo no entendí muy bien lo del 2,303. Si usted le hace el logaritmo natural de 10, eso te da 2,303. El logaritmo natural de 10 da 3, da, Ah, ya, vale. sí, ese es 2,310. Porque esto me queda logaritmo natural de X, logaritmo natural de X por, esto es multiplicado por 203. 1625, esto es multiplicado, acá me equivoqué yo. Tengo que multiplicar, ¿no? Que me queda menos delta H igual a menos 6, H menos 1625 por R por este. Sí, multiplicar. Porque el logaritmo natural de X es el logaritmo natural de 10 por el logaritmo natural de X. Sí, está bien. Está bien esto. Bien, eso sería. Bueno, la otra parte, la B, sería así. 1625
dividido T. Bueno, nosotros tenemos la expresión del logaritmo, la que me dan es logaritmo de P, la expresión que me da es logaritmo de P, igual a 8,750 menos 1625 dividido T, ¿ya? Y esto en Kelvin, las unidades de esto. Entonces, si necesito la temperatura, tengo que despejar de esta expresión, ¿sí? Entonces, tengo que despejar 1625, esto está en Kelvin, esta parte de arriba, ¿no? Y esto sería igual a 8,750, porque este pasa a sumar y este pasa a restar, menos logaritmo natural de P. Pero me dicen que es la temperatura, o mejor dicho, el punto de ebullición normal del líquido, ¿sí? Entonces me piden esta temperatura, pero a una presión de 1 atmósfera, ¿ya? Como el ejercicio me dice que esta presión está en torr, entonces este tendría que ser el logaritmo de 760. ¿Por qué? Porque esto está en torr. ¿Sí? La presión debe ser en torr para que se cumpla esta ecuación. Entonces 1625 de OT es igual, o sea, estoy despejando este término que es el que tiene temperatura y ahora despejo la temperatura, ¿no? ¿Cierto? Entonces esto me queda 8,750 menos el logaritmo de 700, logaritmo en base 10, ¿no? De 760, eso me da 5,87. 5,87. Profe, Dígame. ¿por qué 760? Allá, 760 porque la pregunta del ejercicio es ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es el punto de ebullición normal del líquido? Ya, si me preguntan por el punto de ebullición normal del líquido, me están preguntando por la temperatura a 1 atmósfera, ¿sí? Porque recuerden que el punto de ebullición normal es siempre asociado a 1 atmósfera de presión. Pero la expresión que me dan me dice que para que esta expresión se cumpla, esta presión tiene que estar en torr. Y 1 atmósfera es 760 torr. Es por eso. O sea, aquí hay que saber varias cosas, ¿no? Esperen un momentico, por favor, esperen un momentico. Ya. Entonces, tenemos que tener en cuenta las unidades, ¿ya? Y por eso son torr, por eso son logaritmo de 760, de ahí sale, ¿sí? Entonces aquí la temperatura sería 1625 dividido 5,87. Eso sería 625 dividido 5,87, eso me da 276,83. 276,8. Ay. Esa sería la forma de aprovechar estos ejercicios, ¿sí?
Recuerde que Clausius Clapeyron, no, 0,8. 276,8. Recuerden que Clausius Clapeyron me relaciona presiones y temperaturas, ¿sí? Más específicamente el logaritmo natural de la presión dividido el inverso de la temperatura. Entonces me sirve para predecir temperaturas de vaporización, temperaturas de sublimación a diferentes presiones, ¿ya? Entonces, por eso yo les insisto tanto en que puedan comprender la materia, porque si ustedes estudian, si ustedes saben de qué se trata, cuando lean un ejercicio les va a quedar más sencillo comprenderlo y abordarlo. Porque fíjense que con los conocimientos que tenemos de a qué o sea, para qué sirve Clausius, ahí podemos deducir y tratar de resolver el ejercicio. Por eso es muy importante, chicos, que no se aboquen solamente a hacer las guías de ejercicio, sino que además de hacerlas, estudien teoría, estudien los gráficos, el significado, el concepto, para que puedan entender los ejercicios. No hacerlos de manera mecánica, porque a veces hay estudiantes que se los consiguen y bueno, y yo no sé, les pongo otro ejercicio donde tienen que hacer el mismo razonamiento, pero diferente y no lo logran hacer porque lo hicieron de manera mecánica y no comprendieron el concepto. Bien. Eso. Ahora, no sé si les queda claro o tienen alguna otra duda con respecto a este ejercicio u otro. Chicos. Sí se entendió, profe, gracias. Está grabando. Sí, ya reanudé grabación, gracias. A ver, con este ejercicio, vamos a hacer este ejercicio y nos vamos a un break. A ver, este ejercicio dice que cuando el etanol congela a menos 365, su densidad varía de 0,789 a 0,801. Entonces, aquí también es muy importante comprender la materia a la cual está, bueno, ustedes saben que como eso está en la guía de diagramas de fase, debe ser una materia de una pregunta de diagramas de fase, ¿no? De sustancias puras, pues de Clausius Clapeyron o de Clapeyron. Bien, entonces es importante saber, por ejemplo, bueno, esto me quedó muy torcido, pero eso no es como una S. Entonces, digamos que la pendiente del etanol es así, ¿no? Bueno, no sé cómo será el diagrama de fases del etanol, pero digamos que aquí estamos en el sólido y este es el líquido. ¿Ya? Entonces, me dan el dato de que cuando el etanol congela a menos 365, entonces tengo una temperatura de fusión. ¿Sí? Fíjense que cuando es Clausius o Clausius Clapeyron, yo debo de tener 2 presiones y 2 temperaturas o un listado de presiones y de temperaturas para poder trabajar, ¿no? Porque a eso se refiere. O para eso me ayuda. Para eso la usamos más bien. Son 3,65 grados centígrados la temperatura de fusión que me dan acá. Y me preguntan por el punto de congelación del líquido. Es decir, por el punto de fusión, tengo una pregunta acá y me dicen que tengo que calcularlo a 100 megapascales. Entonces, para poder, como es un equilibrio líquido, sólido, líquido, ¿sí? No puedo usar Clausius Clapeyron, ¿se acuerdan?
porque recuerden que Clausius-Clapeyron es para equilibrios sólido-gas o líquido-gas, ¿ya? Pero para sólido-líquido debo usar solamente la ecuación de Clapeyron, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos un concepto que debemos saber para abordar el ejercicio. Ahora, si yo sé que si me preguntan por una temperatura de fusión, si estoy usando Clapeyron, debo de tener dos temperaturas o debo tener dos presiones y una temperatura para poder calcular esta. Entonces, me falta el dato correspondiente a esta presión. Si el ejercicio no me lo da, ¿cuál debería ser este dato? ¿Una atmósfera? Debería ser una atmósfera. ¿Sabes por qué? Porque era, o sea, no me acuerdo, pero usted nos dijo que si no lo daban teníamos que asumir eso. Es una atmósfera porque asumimos que entonces es la temperatura de fusión normal, ¿sí? Del etanol. Y cuando le agregamos la palabra normal, entonces estamos asociándolo a una atmósfera de presión, porque la definición de temperatura de ebullición o de fusión normal es a una atmósfera de presión. Si buscamos en internet o en un libro de fisicoquímica que equivale a una atmósfera en pascales, ¿ya? Van a encontrar que es 101.325 pascales, ¿ya? Y la idea es dejar todo en una misma unidad. Entonces, ya sabemos a qué equivale una atmósfera. Entonces, ya podemos aplicar Clapeyron, ¿sí? Recuerden que Clapeyron es el análisis de las pendientes de los diagramas de fase, ¿cierto? De estos, cómo cambia la presión cuando cambia la temperatura. Y eso es lo que necesitamos acá porque me están preguntando cómo cambia la temperatura cuando cambió la presión, ¿ya? Entonces, por eso es esa derivada. Sabemos que era delta S dividido el delta de volumen y que ese delta S lo podemos expresar en delta H partido T dividido delta de B. Esto lo vimos en clase y este es Clapeyron. Entonces, la cuestión es que a mí no me dan el delta de volumen, ¿sí? No tengo volúmenes por ningún lado, sino que me dan densidades. Entonces, todos nosotros tenemos la intuición, ¿sí? De que la densidad está relacionada con el volumen por su expresión. Así que vamos a tener intuitivamente que trabajar con las densidades porque la densidad, que tomo como la letra griega rho, es masa dividido volumen. Entonces acá hay alguna esperanza de obtener los deltas de volúmenes a partir de la densidad, ¿sí? Entonces, vamos primero a desarrollar esta expresión para ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Como tenemos la temperatura de fusión normal y sabemos que normalmente estas pendientes son muy pendientes, ¿sí? Podemos escribir esto de la forma, si integramos, o sea, si pasamos este dt a este lado, ¿sí? Es decir, si hacemos dp igual a delta H dividido T de delta de B y este lo pasamos como dt. Podemos integrar y podemos sacar esta temperatura de la integral, no la tenemos que incluir necesariamente en la integral, sino que la podemos asumir como la temperatura de fusión, ¿cierto? Normal, la temperatura de fusión normal. Entonces podemos despejar esto al integrarlo. ¿Sí? Me quedaría delta P es igual a delta H dividido la temperatura, que esto lo explicamos en clase, por el delta de volumen dividido delta T. ¿Qué es lo que me están preguntando? El punto de congelación del líquido. Es decir, que debo de despejar
delta T. Porque si me piden el delta, la temperatura de congelación del líquido a 100 megapascales, tengo que calcular ese delta de T. Ese delta de T, ¿qué sería? La temperatura de fusión, ¿cierto? A 100 megapascales, ¿cierto? Menos la temperatura de fusión a una atmósfera, ¿ya? O a 101.325 pascales. Ese sería ese delta T. Entonces, si lo despejo, me queda temperatura, ¿sí? Voy a colocar aquí dividido delta H. Lo voy a multiplicar por el delta P, estoy despejando delta P. Voy a tratar, y delta de volumen. Ahora, no tengo el delta de volumen, entonces, pero tengo densidades, ¿sí? Entonces, este delta de volumen, recuerden que era el volumen molar, ¿sí? Originalmente en la expresión era el volumen molar. Entonces, yo sé que el volumen molar, ¿ya? Es litros, es volumen dividido número de moles. ¿Ya? Ahora, yo sé que esto es etanol. Si tengo la sustancia identificada, otro dato que me puede servir es la masa molar. ¿Pero por qué la masa molar? Bueno, porque nosotros no tenemos masa del etanol, ni tenemos volumen, solo tenemos la densidad. Y para calcular el volumen necesitamos necesariamente saber la masa. Pero como no la tenemos, pero sí sabemos que es etanol, entonces decimos, masa molar es gramos por mol, ¿cierto? Entonces la masa molar es la masa por cada mol. ¿Ya? Entonces nosotros podemos escribir eso así. Ya, densidad, uy, como llueve. Densidad, si despejamos la masa, sería masa molar por N. Entonces, esto sería masa molar por número de moles dividido volumen. Y como yo sé que volumen dividido N es volumen molar, entonces esto sería densidad igual a la masa dividido volumen molar. Ahora ya tengo volumen molar es igual a la masa molar o peso molecular, como antiguamente le decíamos, dividida la densidad. Y ahí ya vemos la luz al final del camino porque tenemos el volumen molar en términos de dos cosas que sí tenemos, masa molar y densidad, ¿ya? Pero como es un delta, lo voy a hacer con otro color acá. Como es un delta de volumen, un delta de volumen molar, esto sería masa dividido densidad de uno menos la masa dividido la densidad del otro, ¿cierto? Entonces yo lo puedo resumir así como la masa, a ver, hagámoslo completo, masa, masa dividido la primera densidad, 0,789 menos la masa dividido la otra densidad. No me deja escribir acá. Estoy muy cerca de la... ahí. No me deja escribir. Bien, entonces el delta de volumen lo podría expresar, lo podría hacer así. Delta T es igual a la temperatura por el delta de presión dividido delta H. ¿Ya? Y ahora,
esto puedo sacar el delta de volumen, puedo sacar de término común la masa molar. ¿Ya? Y multiplicarlo por 1 dividido el primer rho menos 1 dividido el segundo rho. ¿Sí? Pongámosle esto 1 menos el otro dato. Entonces, ese sería ese delta, ¿ya? O también lo puedo escribir, el delta de volumen, lo puedo escribir como la masa molar por el delta de 1 dividido rho. Ya, así que me voy a ir a otra pantalla, a otra pizarra, para calcular el delta T. Esta sería la forma de resolver el ejercicio, ¿no? A ver, el punto aquí es, tenemos delta T, tenemos la temperatura, que es menos 3,65, eso me da 269,5 Kelvin. Por el delta de presión. El delta de presión es 100 megapascales. ¿Sí? A ver, ¿qué unidad vamos a usar? Esa es otra pregunta muy importante. ¿Ya? El delta H que me dan está en kilojoule. Entonces, lo voy a pasar a joule. Me dan 8,68 kilojoule. Entonces, yo coloco 8,68 por 10 a la 3 joule dividido mol. Ese es el delta H que me dan. Delta H. ¿Sí? 8,68 kilojoule. Ahora, la presión. Entonces, si yo coloco aquí atmósferas, no se me va a cancelar con joule. ¿Sí? Lo que yo quiero que ustedes sepan es que nosotros podemos escribir un joule equivale a pascal por metro cúbico. ¿Sí? Eso para que lo anoten ustedes. Un joule se puede escribir en términos de pascal por metro cúbico. Entonces, yo podría cancelar este joule porque lo tengo que cancelar porque las unidades que me piden acá son en Kelvin. Entonces, tendría que cancelar los joule con una presión en pascales. Entonces, trabajo en pascales. ¿Ya? Y en pascales, entonces, si tengo 100 megapascales, ¿este prefijo de mega qué es? ¿1 por 10 a la qué? Ah, no. Sí, el prefijo de mega es 1 por 10 a la qué? 6. A la 6. Pero como tengo dos ceros más, entonces sería 6 más esos dos ceros, sería 1 por 10 a la 8 pascales. Entonces, 100 megapascales es 1 por 10 a la 8 pascales. Y esto es menos una atmósfera, que es 101.325 pascales. Y ahí ya tengo los pascales. Ahora me toca ya escribí esto, delta P, delta H, ahora la masa molar.
Pero la masa molar es gramos por mol. El punto es, con la masa molar, que primero tenemos que tener en cuenta la densidad. Porque si la densidad, miren, la densidad me va a dar el volumen que necesito para cancelar el joule, porque voy a tener que tener multiplicado pascales por metro cúbico aquí arriba. Entonces la densidad va a tener que estar en metro cúbico, ¿sí? Entonces voy a hacer el delta de densidad acá mejor. Ya, el delta de densidad, esto sería 1 dividido 0,789, me dan, y esto es gramo, ¿sí?, por centímetro cúbico. Entonces voy a colocar el centímetro cúbico aquí arriba. Menos 1 dividido 0,801 gramos 801. Sí, 801. Gramos centímetro cúbico. Ya. Entonces, esto está en gramos y necesito que quede en metros cúbicos. ¿Ya? Dividimos esto. Perdón, restamos esto. La resta de esto me da, ¿la hicieron? 1 dividido 0,789 menos 1, dividido 0,801. ¿Cuánto les da? Eso les debe dar centímetros cúbicos por gramo. Mientras yo escribo las unidades, ustedes hacen en la calculadora. Ya. Si transformo esto en centímetros cúbicos a metros cúbicos, yo sé que un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Pero si yo tengo la densidad en metros cúbicos, no puedo tenerla en gramos, sino que la tengo en kilogramos. Es lo más correcto, ¿no? Si está en metros cúbicos, la densidad debería estar en kilogramos. Entonces, cancelo estos gramos. Yo sé que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. Entonces la respuesta aquí me va a dar en metros cúbicos dividido kilogramo. Ya. ¿Cuánto les dio ahí? ¿Cuánto les dio la densidad, chicos? El delta, perdón. El delta del inverso de densidad. ¿Cuánto les da acá, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cuánto les dio esta resta? A mí me dio 0.02. 0.0. Son 3 cifras significativas las que debe escribir por lo menos. 189. 189. ¿Cuál es la cifra que sigue del 9? Un 8. Un 8. Entonces sería 189. Ahí me da 9. Entonces es 0,0189 o 0, como esto está aquí tan cerquita, ustedes deberían colocar 0,019. Si quieren reducir cifras significativas,
sería como 0,019, sería lo máximo que deben reducirla, ¿no? Por causa de este número de cifras significativas, ¿ya? La densidad se entrega con hartas cifras significativas. Entonces, esto da 0,0118. Bien, entonces, en metros cúbicos, entonces esto significa que la masa molar debería estar en metros cúbicos. El etanol, ya, ustedes saben que el etanol tiene 2 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 2 carbonos, 1, 2, 3. Un oxígeno por aquí, este tiene OH. Es el etanol S2. H6O, ¿no? Ya. Sacan el peso, la masa molar. 12. ¿Cuánto les da? 16. A mí me da 46. 46 gramos por mol. Es decir, 46 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por el delta de la densidad, que sería 0,0190 aproximadamente metros cúbicos por kilogramo. Entonces, aquí hay un desafío grande que son las unidades, ¿sí? Mucho cuidado con las unidades cuando trabajen. Kelvin, no, lo único que no tengo que tachar es Kelvin. Entonces, pascales con metro cúbico se cancelan con este joule. Y esto es kilogramo por mol, ¿no? Entonces, este mol con este mol y este kilogramo con este kilogramo. Delta T me queda en joule, perdón, en Kelvin. Y ese delta T que me queda en Kelvin es el delta. Entonces después tienen que despejar. Recuerden que acá vimos que el delta T es la temperatura de fusión a 100 megapascales menos la temperatura de fusión a 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces después yo tengo que despejar. ¿Qué tengo que despejar? Esta, porque esta es la que me preguntan. Entonces, después de que tengan aquí el delta, despejan la temperatura a 100 megapascales, ¿cierto? Va a ser igual a el delta T que les dé más la temperatura de fusión a 1 atmósfera. ¿Sí? En Kelvin, por supuesto. ¿Ya? Este delta T en Kelvin y esta temperatura en Kelvin. Si lo trabaja en grados centígrados le va a dar lo mismo, pero siempre usted tenga como ley trabajar en Kelvin. Bien, chicos, preguntas, dudas con respecto a este ejercicio. ¿Les queda claro? A ver, lo que pasa es que voy a borrar, ¿no? De nuevo.
Voy a borrar aquí para que me quede bien. A ver. A usted le están pidiendo en el enunciado, dice, estimar el punto de congelación del líquido a 100 megapascales. ¿Ya? Entonces, recuerde que cuando nosotros despejamos o trabajamos con un delta T, en este caso ese delta T es la temperatura de fusión a 100 megapascales menos la temperatura de fusión a una atmósfera, o sea, ¿cierto? A 100.325 pascales. A una atmósfera. Es decir, la temperatura de fusión que me piden, esta es mi incógnita. Sí, esta es mi incógnita. Y esta sí la tengo. ¿Ya? La ecuación de Clapeyron, con la ecuación de Clapeyron obtengo el delta T. Entonces después tengo que despejar este término para poder responder a la pregunta que me hace. ¿Ya? Es eso. Solamente eso. Por eso yo acá coloqué la temperatura a 100 megapascales, que es la que me están preguntando. ¿Sí? Entonces, por eso lo coloco aquí como subíndice encerrado en paréntesis. Va a ser igual, ¿ya? Si la despejo va a ser igual a delta T más la temperatura de fusión normal, que sería la temperatura que corresponde a una atmósfera de presión, ¿cierto? Y ahí simplemente despejé de esa expresión que está acá, de esta. ¿Ya? Ah, ya, profe, vale. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, aquí a mí el resultado me da 2,71 Kelvin. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería 2,71 Kelvin más 269,5 Kelvin, que es la temperatura de fusión normal del etanol. ¿Ya? Y esto entonces me da la temperatura 100 megapascales, que da 271, da aproximadamente 272 Kelvin. ¿Ya? Y esa sería mi respuesta. Temperatura de congelación del etanol a 100 megapascales es 272 Kelvin y no 269 como es el normal. Eso sería. Profe, Dígame. es que no me dio la conversión de centímetros cúbicos partido en gramos a metros cúbicos partido en kilogramos. Ah, tienes razón. No da esto, ¿no? ¿Cierto que no da esto? No, tienes razón. Esto no da, es que aquí escribí lo mismo que me dio acá, mira. Aquí me equivoqué yo. Gracias por... Coloqué el mismo resultado acá y había que dividirlo por 10 a la 6 y multiplicarlo por 1000. ¿Cuánto le dio eso? Eso da... Me dio 1,899 por 10 elevado a menos 5. Eso. Gracias. Ya. Claro. Por supuesto. Que no lo hice. 1,8. Porque se le va a la... Sí, por eso es importante que lo hagan mientras yo lo voy haciendo, ustedes lo hagan. Ustedes lo hagan con la calculadora. Listo. Eso sería, chicos, con este ejercicio. ¿Alguna otra duda? Gracias por informarnos del error. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda adicional sobre este ejercicio? Bien, si no hay ninguna otra duda, vamos. Bueno, ya son las 15:22. No sé si vale la pena el descanso
dejamos así. Si no hay otra duda, dejamos hasta acá nomás. Ustedes me dicen. Por mi parte no hay dudas, profe. Ya. ¿Y los demás chicos?